Dicen de usted, las buenas lenguas, que es uno de los intelectuales más completos y polifacéticos de América Latina. Bueno, de mí que hablen, aunque sea bien, como decía Dalí. Sí, bueno, y he hecho cosas en casi todos los géneros. Incluso he escrito mucha poesía, pero no he publicado nunca, porque los poetas son muy feroces con sus colegas, entonces he dejado esa cosa, pero me gané la vida cuando era muchacho de dibujante de cómic, mientras hacía los estudios universitarios, etc. Y bueno, todavía ilustro muchos de mis libros, a veces los ilustro, a veces les hago la portada. 86 obras publicadas, muchas más que tiene Sí. y en las que se encuentra. Aquí tengo prácticamente, hoy en estos días estoy terminando una novela horrorosa sobre la inteligencia artificial. Yo escribo las cosas esperando estar equivocado, pero a veces lamentablemente, fíjate, la idea es la siguiente: los seres humanos ya no manejan el sistema financiero ni nada, todo eso está manejado por algoritmos. ¿Cuánto va a tardar antes de que se den dos fenómenos? Uno, la hiperconcentración de todo el capital en una mano o en un grupo ínfimo de personas, y dos, la toma del poder por la inteligencia artificial. Ahorita tú ves a Billy Gates, Bezos, esa gente no tiene idea de lo que posee ni de cómo se está manejando. Tiene algunas ideas vagas, aproximativas, pero ¿qué pasa en realidad con eso? Las decisiones las toman los algoritmos. Entonces, bueno, lo que sucede cuando esas dos variables que se siguen acumulando lleguen a su culminación, pues. Me doy el gusto de escribir una novela de ciencia ficción, que es un género que a mí me encanta. He escrito muchos relatos de ciencia ficción, pero es la primera novela propiamente dicha completa de ciencia ficción. ¿Y qué título va a llevar? ¿Qué título ha pensado ya? Mira, FAZ, F-A-Z, Function Algorithm Zone, también se puede llamar El fin de los tiempos, porque el horror que hay detrás de eso es la reducción del ser humano a abstracciones. Primero el capital solo entiende debe y haber, y las máquinas inteligentes solo tienen dos funciones, el 1 y el 0. Y además de repente una de ellas puede pensar que el universo mismo es una aberración, que lo perfecto es la nada. Y entonces hay que eliminar esa especie de singularidad, que es el algo. Entonces, para allá va la cosa. Interesante, y de hecho ya se está viendo las repercusiones de esto de los algoritmos, ¿no? Cómo las decisiones las toman las máquinas y no la persona que está detrás, ¿no? Por eso te digo que yo escribo eso, oye, deseando, suplicando equivocarme, pero... Todo apunta que quizás no se equivoque, profesor. Sí. Y estoy escribiendo al mismo tiempo un libro sobre las tendencias del siglo XXI, ¿no? Lo llamaría el reino de la libertad. A mí me encanta escribir paralelamente un libro de ensayo y uno de narrativa. Fíjate, estos tienen una relación. Yo escribí también una historia de la piratería en el Caribe, y paralelamente escribí una novela que se llama Pirata, ¿no? Porque es bueno, antes de soltar la imaginación, ver cuáles son los hechos, para no escribir tonterías. Entonces, en este caso va también la cosa esa. Tengo ese otro trabajo, bueno, 40% de los puestos laborales actualmente van a desaparecer. Fíjate tú, más o menos 70% del PIB global actualmente lo produce el sector terciario, que es finanza, educación, investigación científica, propaganda, etcétera. 70%.
y eso se incrementa, eso se ha incrementado consecutivamente. Eso implica que casi todos los trabajos no creativos son progresivamente ocupados por máquinas. ¿Qué va a ser del resto de la humanidad que no pueda situarse dentro de una rama de trabajo creativa, ¿no? Y ahora con los discursos de si no has conseguido lo que quieres y no estás bien es por culpa tuya porque no te has sacrificado lo suficiente. Sí, sí, sí. Sí, está eso, claro. En el socialismo eso sería la utopía, reduces a la mitad el tiempo de trabajo, la jornada de trabajo a la cuarta parte y el resto es para disfrutar la vida y para la creatividad, porque la creatividad necesita ocio, ¿no? Yo me he arreglado en eso trabajando de día y escribiendo de noche, bueno, pero la mayor parte de la gente necesita un poquito más de ocio, entonces sería un mundo extraordinario, pero en el capitalismo el empleo que no produce desaparece. Y entonces, bueno, eso incluso plantearía el problema en un mundo en donde gran parte de las tareas no creativas las hacen máquinas. ¿A quién pertenece la plusvalía, por ejemplo? Habla de utopías. Usted dice sentirse afortunado por haber formado parte de esa efervescencia de los años 60 del siglo XX, en donde fue tiempo de utopías sociales. ¿Sigue siendo tiempo de utopías? Sí, cómo no, mira, tenemos la utopía al alcance de la mano. Si podemos todos los trabajos pesados, aburridos, no creativos, delegárselos a las máquinas. Si podemos, manejar tanto la reproducción humana como también la medicina e incluso aparentemente la genética, tenemos instrumentos para crear un verdadero paraíso. En ese sentido, por cierto, yo también tengo un libro de relatos que se llama La orgía imaginaria, que es sobre las utopías. La mitad es variante sobre las utopías históricas y la otra mitad utopías y distopias que invento yo. Entonces, la utopía está al alcance de la mano. Lo que hay es que comprenderlo, quererla y hacerlo, ¿no? Pero por el camino por el que vamos hacia ese mundo horripilante en donde la humanidad va a resultar superflua. Es decir, va a haber un pequeño grupo de propietarios, la mayor parte de la humanidad va a ser de no propietarios, superfluos porque no van a desempeñar tareas que le rindan beneficios al capital. La gente podría decir, bueno, pero tienen que tener utilidad como consumidores, ¿no? A la gran oligarquía le puede interesar eliminarlos para tener todos los recursos naturales a su disposición y no a las de la gente. Entonces, estamos en una disyuntiva bien interesante porque tenemos todos los poderes de la decisión para hacer del mundo un infierno o un paraíso. A nosotros nos interesa mucho esta América Latina, ver la parte cultural y la parte política, ¿no? En el pueblo venezolano ha habido grandes cambios culturales debido a ese terremoto político chavista, ¿no? Sí. ¿Cómo se entiende el antes y el después de eso? Mira, primero lugar una cosita sobre América Latina que es bien interesante. Hay que ver lo que es un conglomerado extendido sobre más de 20 millones de kilómetros cuadrados de personas con una relativa comunicabilidad cultural. Fíjense ustedes que Europa, de un pasito al otro, la gente tiene idiomas distintos, tradiciones culturales diferentes. En África no se diga. En cambio, en América Latina, tú, desde la Florida, Texas, hasta la Patagonia, te puedes comunicar esencialmente en dos lenguas romances, castellano y el portugués brasileño. Claro, hay una gran cantidad de lenguas locales, lenguas nuevas y demás, pero la comunicabilidad de América Latina. Y hay otro elemento interesante de unidad cultural que prepondera una religión, que es la católica. Prepondera, ojo, hay muchas otras, etcétera.
Luego hay una comunicabilidad esencial de valores y de culturas. Es impresionante cómo eso no se ha logrado reunir en un gran cuerpo político. Uno de los planes de Bolívar era eso, crear un enorme cuerpo político que además dominara el Canal de Panamá. Ya Bolívar en 1816 planea la construcción de canales por el Istmo. Y él dice que si en algún sitio se debía colocar la capital del mundo, debía ser en Panamá. Él planteaba ahí una gran ciudad llamada Las Casas, en homenaje a Fray Bartolomé de Las Casas. Fíjate, sin embargo, bueno, ese sueño utópico no fue posible, en parte por divisiones de las oligarquías internas y en parte por la oposición de Estados Unidos. Entonces vamos a la situación de Venezuela. Bueno, Venezuela tiene una configuración social que es bien interesante. Darcy Ribeiro, un gran pensador brasileño, decía que había 3 categorías de países en América Latina. Sociedades trasplantadas con un enorme componente migratorio que en gran parte se pensaban a sí mismas como reflejos de Europa, Argentina, Chile, Uruguay. Sociedades testigos que eran sociedades con un gran componente indígena, en donde esa tradición indígena, como en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en una parte importante de México y de Centroamérica, tenían un peso muy determinante en la vida social y en el futuro. Y el otro grupo eran las sociedades nuevas, sociedades surgidas del mestizaje. Colombia, Venezuela, las grandes Antillas, algunos países centroamericanos como Panamá, que en realidad es un desgajamiento de Colombia, que son sociedades en donde opera el mestizaje, por lo tanto las fuerzas sociales son sumamente dinámicas y están en una constante transformación. En Venezuela eso llegó al extremo, pues la guerra de independencia la decidieron el bajo pueblo al unirse a las tropas independentistas, los lanceros de los llanos, etc. Y eso influyó también en la liberación de la Nueva Granada, que ahora es Colombia, de Quito, y además de Perú y Bolivia. Las tropas venezolanas fueron hasta Bolivia para llevar la libertad, nunca añadieron territorio ni nada. Entonces, ese elemento es bien interesante. En el pueblo venezolano hay una especie de cultura del igualitarismo. Es decir, hay diferencias sociales, además hay sectores que discriminan, sobre todo la oligarquía, pero yo creo que hay una gran conciencia de la igualdad entre los seres humanos y que eso es un valor básico entre los venezolanos. Yo escribí un libraco sobre eso. Curiosamente no hay un gran trabajo de psicología social, entonces escribí una cosa que se llama El verdadero venezolano, donde reuní todos los materiales que hay más o menos a un nivel científicamente demostrado sobre la identidad del venezolano, la manera de ser, pues. Y efectivamente ratifico ahí que uno de los valores esenciales es el igualitarismo y la solidaridad. Una solidaridad sobre todo referida a los grupos familiares, pero también una solidaridad social. Ahora, a esa masa del pueblo se opuso siempre una oligarquía descendiente de los conquistadores que ha intentado mantener un gobierno oligárquico. Después de la guerra de independencia que le hicieron los lanceros, se creó una república oligárquica en la cual solo tenían derecho a votar los propietarios. Esto era así en todo el mundo en esa época, en Europa también. La única constitución con sufragio universal que hubo en Europa en el siglo XIX fue, y más que en el XIX, en el XVIII, fue la constitución jacobina. De resto, pues había eso y eso se implantó en Venezuela. Una democracia y una república formales, pero en las cuales había un
enorme grado de discriminación interna. Los populismos del siglo pasado, Acción Democrática, también escribí 2 libros sobre eso, La máscara del poder y La lengua de la demagogia, intentaron manejar ese fenómeno de masas, pero con una imagen carencial del pueblo. Yo me puse a hacer análisis de discurso, análisis de las emisiones, los jingles, las consignas electorales, bajo la idea de que era un pueblo definido por sus carencias. Uno viene a ver los adjetivos que más se le dedican al pueblo en los discursos políticos, muestras de los discursos políticos del siglo XIX. Es un pueblo, ante todo, hambriento, ignorante, incapaz de mejorar por sí mismo, y a eso correspondía un líder o un partido que se autodefinía, desde luego, como ilustrado, activo, dinámico, etc. Era un conjunto perfecto. Y ahí los populismos, la definición mía del populismo es que el populismo es el uso de los símbolos de la tradición cultural popular para afianzar un proyecto de colaboración de clases. Y durante el siglo pasado, lo que hubo de acercamiento a las masas fueron populismos que a veces hicieron una dádiva. Lo esencial en el discurso populista es la dádiva, la promesa de bienes que se van a regalar, que se van a entregar, etc. Entonces, bueno, ese es el cuadro del siglo pasado. Ese populismo se agotó en medio de una corrupción generalizada interna que se intentó hacer recaer su peso sobre el pueblo venezolano. Carlos Andrés Pérez, hacia 1988, impuso un paquete fondomonetarista después de que había hecho una propaganda electoral enteramente populista, una rebelión popular. Es la primera rebelión de un pueblo contra el Fondo Monetario Internacional. Toda Venezuela protagonizó una rebelión continua el 27 de febrero de 1989. Una rebelión continua, hubo varios millares de muertos, eso fue pavoroso. El ejército de la época pues tuvo una semana continua de represión con armas de gran calibre contra la población venezolana. El saldo podría estar entre 5.000 y 3.000 muertos que se hicieron desaparecer los cuerpos. Bueno, eso desacreditó al populismo y de ahí surgió el proyecto bolivariano, porque había sectores nacionalistas en el ejército que habían sido incluidos por la prédica misma de izquierda, y entonces de allí Hugo Chávez Frías, que hizo una rebelión militar en 1992, que fracasó, por cierto. Fue un fracaso militar, pero un triunfo político inconcebible. Es decir, el pueblo, cuando hubo el alzamiento, la rebelión militar de Chávez, no salió a la calle a defender a la socialdemocracia, al populismo. Y después, cuando finalmente Chávez fue indultado, bueno, le dio una victoria arrasadora que se sigue prolongando hasta hoy, los resultados electorales favorables al bolivarianismo. ¿Por qué? Uno diría que, primero, frente a esa mirada del discurso político que consideraba al pueblo como inferior, incapaz de mejorar por sí mismo, hambriento, ignorante, es decir, calificado por sus carencias y hasta cierto punto despectivo, se pasó un discurso que considera al pueblo activo, participativo, dinámico, capaz de producir con una cultura valiosa, importante. Eso en cuanto al discurso, pues, y en cuanto a la obra social, ha habido toda una cantidad de iniciativas del gobierno bolivariano que han mejorado la condición de las masas de manera indiscutible, al extremo de que casi es uno de los pocos países, Venezuela, que cumplió con las llamadas metas del milenio de la Organización de las Naciones Unidas,
Creo que faltaron 2 o 3 metas, pero la mayoría las cumplió. A mí me encanta siempre citar una cantidad de resultados impresionantes. Empezamos el siglo XXI con una gran cantidad de analfabetismo todavía. Bueno, se acabó el analfabetismo. 1 de cada 3 venezolanos está estudiando, o por lo menos estaba hasta que el bloqueo pues forzara a estropear alguna de esas metas. Se incrementó la esperanza de vida en 2 años. 1 de cada 3 venezolanos está estudiando, creo que ya lo dije, pero además 1 de cada 10 en educación superior, que es prácticamente casi toda gratuita. Hay sus institutos privados, pero esencialmente la educación superior es pública, más del 60%, y gratuita enteramente. Se extendió el sistema de salud a través de los CDI, Centro de Diagnóstico Integral. Ha habido una campaña para proveer de vivienda decente a la mayor parte del pueblo. Creo que se han construido en la llamada Misión Vivienda algo así como casi 3.500.000 viviendas, y eso para una población de poco más de 30 millones de habitantes. Les da a ustedes la idea de todo el esfuerzo que se ha hecho. Entonces, claro, tanto el cambio de discurso como este conjunto de políticas sociales pues le han asegurado al bolivarianismo una serie de victorias electorales consecutivas. Es siempre bueno recalcar, son victorias limpias. Cada vez que se pierde una elección, el bolivarianismo lo reconoce. Y hay elecciones, oye, por ejemplo, algunas veces el principal estado de Venezuela, que es el Zulia, con la segunda ciudad, ha ganado la oposición, eso se ha reconocido perfectamente. El año 2015 ganó la Asamblea Nacional, la ganó la oposición, uno de los poderes de la República. Si hubiera un sistema fraudulento, jamás se hubiera reconocido eso. Todavía estamos pagando eso porque entre las cosas que hizo esa Asamblea Nacional opositora fue designar un presidente, un supuesto presidente interino que se ha robado todas las reservas internacionales de Venezuela, reconocido por Estados Unidos. Entonces, bueno, yo diría que esa es la panorámica. Además, es impresionante, en Venezuela casi no hay año en que no haya por lo menos una elección. Es decir, siempre hay elección de algo, los gobernadores, los municipios, la Asamblea Nacional, el presidente, los gobernadores de los estados, etcétera, etcétera. Yo nunca había visto tanta democracia en un país. Y vuelvo a repetir, sí son elecciones legítimas que con frecuencia gana la oposición, y a veces en posiciones sumamente clave que maneja muy mal, por lo cual usualmente no vuelve a obtener las mismas votaciones. Pero ese es el cuadro político de Venezuela. ¿Cómo ha sido posible el financiamiento de todo este conjunto de campañas? Bueno, Venezuela tiene recursos naturales muy importantes, entre otros el petróleo, hierro, pero tiene además coltán, tiene enormes reservas de oro. Y eso producía un ingreso a través del cual en realidad se podía hacer importaciones estratégicas. De hecho, se ha exagerado diciendo que Venezuela nada más es petróleo, que no producimos nada. No es cierto. En Venezuela produce como el 82% de los alimentos que consume, o sea, bien importante. Y el ingreso petrolero en su mejor momento llenaba algo así como 40 a 20% del Producto Interno Bruto. Pero sí era fundamental para obtener divisas para importaciones básicas de equipos, insumos, medicina, tecnología avanzada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a través de una política nacionalista, Petróleo de Venezuela fue nacionalizada de manera ficticia
hacia 1974 por Carlos Andrés Pérez. Pero Hugo Chávez Frías dirigió una política para que verdaderamente Petróleos de Venezuela le rindiera al Estado los beneficios que debería rendirle. Y esto, por cierto, le costó el golpe del 2002. Fue un golpe petrolero. Las sedes de Petróleos de Venezuela se convirtieron en especie de oficinas sublevadas, en donde la meritocracia decía que la República no tenía derecho a designar el presidente de Petróleos de Venezuela. Imagínate tú, que era la accionista total. Todas las acciones de Petróleos de Venezuela son de la República. Entonces, una burocracia de Petróleos de Venezuela decía, no, la República no tiene derecho a dirigir Petróleos de Venezuela ni a nombrar su presidente. Eso fue uno de los pivotes del golpe de Estado contra Chávez en el 2002, que fue impresionante. Es decir, en ese pivote entró toda la oposición, entró Petróleos de Venezuela, entró Fede Cámara, al extremo el Roto, que en realidad es un gran caricaturista español, creo que se llama Paco Rábago. Yo llegué a conocerlo personalmente. Sacó el día del golpe una caricatura extraordinaria, dos personas como con cara de indumentarias de obreros, de trabajadores, decían, oye, pues parece que en Venezuela tomó el poder la patronal. Y el otro decía, ¿y dónde no? Y en efecto, el presidente de la patronal de Fede Cámara es el que es designado presidente de la Junta de Gobierno que surge del golpe contra Hugo Chávez Frías. Bueno, es impresionante cómo el pueblo revirtió eso, un torrente masivo de gente en todas las ciudades del país que se fue a los centros de gobierno, a los cuarteles, etc. Había algunos militares comprometidos en el golpe, pero no se atrevieron. La masacre que hubiera habido que hacer hubiera sido inconcebible. Bueno, y hubo ese espectáculo impresionante y aleccionador para el mundo, como de repente en menos de 37 horas fracasaba un golpe apoyado por Estados Unidos, por la patronal y por sectores reaccionarios del ejército, frente a lo que fue fundamentalmente una avalancha popular de gente. Y hay que señalar que Chávez apenas no cumplía todavía con los 2 años y pico en el gobierno. Es decir, muchas de las cosas extraordinarias que él logró hacer todavía no se habían hecho. Fue como un enorme voto de confianza del pueblo venezolano hacia el bolivarianismo. Es una cosa bien importante. Ha señalado algunos de los logros del proceso bolivariano. ¿Cuáles son los límites? Mira, un poquito los mencioné ya. En primer lugar, pues, asegurar el control de Petróleos de Venezuela con relación a la República, de modo que le rindiera beneficios. Inmediatamente volvió a nacionalizar toda una cantidad de industrias y de empresas que los populismos habían privatizado. Entre otras, por ejemplo, la electricidad. La electricidad es producida en Venezuela por el Guri, una inmensa obra de aprovechamiento de las cataratas de Guayana. Bueno, y resulta que una empresa logró que el gobierno le concediera eso. Es decir, simplemente ellos lo que hacían, ni siquiera pusieron los equipos, porque trabajaban con los equipos de la vieja distribución, y las cosas novedosas por contrato se las tenía que suplir el gobierno. Entonces ellos simplemente, qué comodidad tan grande, la electricidad producida por la empresa, las represas estatales y llevadas por las líneas fabricadas por el Estado, ellos las revendían al precio que les daba la gana al pueblo venezolano. Se había privatizado la telefónica también, y otra cantidad de empresas y de explotaciones iban camino de la privatización.
Chávez o renacionalizó muchas de ellas o detuvo las privatizaciones. Y entonces, bueno, Petróleos de Venezuela iba camino de la privatización. Entonces, eso fue una cuestión fundamental, porque había industrias estratégicas, por ejemplo, la telefónica. Oye, con la telefónica en manos del sector privado, era tal el entreguismo y el desorden. El socialcristiano Rafael Caldera, presidente antes de que ganara Chávez las elecciones, le entregó a una transnacional ni más ni menos que la autopista Caracas-La Guaira, la vía más estratégica del país, la comunicación de Caracas con su puerto en La Guaira y con su aeropuerto en Maiquetía. Se le entrega a una transnacional que ni siquiera le rendía cuentas, no tenía capacidad de gerenciar, no estaba obligada a hacer reparaciones, una cosa verdaderamente escandalosa. Ese social cristiano también acabó con Viasa, la línea aérea venezolana, que tenía líneas transnacionales, etc. Es decir, la subasta de los bienes del Estado y de las industrias públicas había sido una cosa impresionante. El bolivarianismo y sobre todo pues, iniciativas de Chávez revirtió eso, evitó la privatización de la siderúrgica del Orinoco, de Interalúmina, que eran empresas del aluminio y de toda otra cantidad de empresas del sector público. Hay que señalar en ese sentido sobre el debate entre el sector público y el privado, que tenemos un sector privado, notablemente improductivo. Ha sido protegido por todos los gobiernos, incluso por el bolivarianismo, mediante el otorgamiento de dólares a precios preferenciales para la importación, y fíjate, y no ha desarrollado al país. No ha desarrollado al país, no ha industrializado el país, etcétera. Fundamentalmente está compuesto por sectores de una gran burguesía importadora que importaba insumos y los revendía aquí a los precios que le daba la gana, y en muchos casos financiada por otorgamientos de dólares preferenciales del Estado o de préstamos, ¿cómo los llamaríamos?, libres. En nuestro sector agrícola y pecuario a cada momento pedía créditos y créditos y créditos, y después el Estado se los condonaba. Entonces, fue un empresariado financiado prácticamente por el Estado y muy poco productivo. Es la situación a la cual se enfrenta el bolivarianismo. Entonces, bueno, esas son algunas ideas sobre la situación de Venezuela anterior y algunos de los cambios que emprendió el bolivarianismo en el poder. Ha iniciado ese caminar, ¿no?, para construir otro mundo, un mundo más habitable. El pueblo le ha apoyado al proceso bolivariano y le ha costado una guerra, ¿no?, una guerra muy particular que a día de hoy llaman algunos de cuarta generación, híbrida, multidisciplinar. ¿Cómo la llama usted? Bueno, una guerra, todo lo demás son eufemismos, cuarta generación, quinta generación, guerra informal, etcétera. Es una guerra. A Venezuela le han bloqueado la posibilidad de exportar su producto fundamental para obtener divisas en el exterior, que es el petróleo. Le han bloqueado la adquisición de insumos. Es decir, cualquier empresa que en el exterior se preste a venderle a Venezuela, no a regalarle, a venderle a Venezuela insumos indispensables para Venezuela, es vetada por Estados Unidos de tal manera que es vetada en el sistema financiero que depende de Estados Unidos. Eso es sumamente grave. A Venezuela le han confiscado sus bienes en el exterior. Las reservas internacionales, afortunadamente Hugo Chávez Frías, hacia el año 2004, 2005, 2006, volvió a traer gran parte de las reservas en oro que había dentro del país, pero el Banco de Inglaterra tiene como 2.000 toneladas de oro venezolano,
En el exterior, Estados Unidos le arrebató Citgo, que es una red de refinerías y estaciones de distribución de hidrocarburos. Y en todo el mundo hay una cantidad de bienes de Venezuela que han sido confiscados y arrebatados, a pesar de que hay una convención de la Organización de Naciones Unidas sobre bienes de los estados en el exterior que dispone que esos bienes no son embargables, ni en embargo preventivo ni en ejecutivo, porque se los presupone destinados a finalidades de interés público. Sin embargo, pasando por encima de eso, Estados Unidos y muchas potencias aliadas pues han hecho una especie de saqueo con los bienes de Venezuela en el exterior, por sumas inconcebibles. Oye, sumas que bastarían para la importación de alimentos en Venezuela durante 20, 30 años. Es un latrocinio verdaderamente casi sin precedentes en la historia contemporánea. Entonces, bueno, está eso que es el aspecto de la guerra económica. Ahora, la guerra propiamente dicha, oye, casi no hay año en que no haya un intento de golpe de Estado, no haya un intento de magnicidio contra el presidente Maduro. Ha habido por lo menos 2 intentos de magnicidio contra Maduro. Contra Chávez hubo varios, muchos, incluso en una oportunidad, hacia el 2004, si mal no recuerdo, yo escribí un libro sobre eso junto con Miguel Ángel Pérez Pirela. De Colombia organizaron una concentración de paramilitares en una finca en las afueras de Venezuela, con la idea de participar en un magnicidio. Estaban todos con uniformes falsos del ejército venezolano y plantear que había un enfrentamiento entre facciones del ejército venezolano para propiciar con eso una intervención extranjera. Fíjate, el tipo de cosas que inventan. Ha habido, bueno, el año pasado, el antepasado, una intentona de golpe por Juan Guaidó y López. Hay una continua agresión. La agresión no es solo simbólica, no es solo diplomática. Hay una agresión verdaderamente armada. Hace poco hubo enfrentamientos en Apure, en una región del llano limítrofe con Colombia. Supuestamente unos paramilitares allí habían intentado penetrar y apoderarse parte del territorio nacional. En ese sentido hay que señalar lo siguiente. El único asidero firme que tiene Estados Unidos en América Latina actualmente es Colombia. Colombia ha librado una guerra de liberación sin parangón en el mundo, más o menos de 60 años, que llegó hace poco una especie de entente de equilibrio, pero Colombia ha sido convertida por Estados Unidos en un país halcón. Tiene cerca de 9 bases militares de Estados Unidos, está ocupada militarmente. De hecho, todo aeropuerto colombiano es una base militar estadounidense, porque allí llegan los aviones de Estados Unidos, se reparan, cargan combustible, depositan todo lo que traigan en los almacenes. Colombia ha desarrollado, además de su ejército convencional, una fuerza maligna de paramilitares que hacen tareas tan contrarias a los derechos del hombre y crímenes de lesa humanidad que el propio ejército no se atreve a cometer. Entonces, en ese sentido, pues, Colombia ha ido fortaleciendo su posición militar a costa del sufrimiento de su pueblo, cosa que lo vemos en la última situación. Ya va cerca de los 2 meses que hay un paro general en Colombia, protestando contra la terrible situación a la que está reducida la población civil. Entonces tenemos ese incómodo vecino que es una especie de país halcón. Es como el enclave de lo que llamaban en Estados Unidos el Plan Puebla-Panamá, que era una especie de corredor estratégico que iba por América del Norte, Centroamérica, culminaba en Panamá. Pero la culminación de ese enclave en Panamá es Colombia, un país ocupado por las fuerzas de Estados Unidos y que lo tenemos de incómodo vecino. Entonces,
Bueno, vivimos una especie de sobresalto, en cualquier momento hay sabotaje. Yo preveía, pero lo mantenía muy en secreto, que Venezuela tiene una serie de debilidades tremendas estratégicas, y una de ellas es el GURI, las líneas de conducción eléctrica. Fíjate que el año antepasado hubo un sabotaje que dejó a toda Venezuela sin electricidad, o casi toda Venezuela, a través de un sabotaje de las estaciones de las plantas hidroeléctricas del GURI. Hay que ver lo que es un país sin corriente eléctrica, ¿no? Porque en Venezuela esto depende en buena parte de esas líneas, de la represa que construyó el Estado y de las líneas del Estado que llevan la electricidad al resto del país. Hacia esa época hubo también una misteriosa explosión en una de las grandes refinerías, que es el Palito, en Venezuela. A cada momento hay ese tipo de cosas, de atentados, de explosiones misteriosas, de muertes, de fallos de sistemas, etcétera, de cortes de corriente, cortes de aparatos de comunicación indispensables para Internet. Vivimos en esa especie de sobresalto, como si se tratara de una guerra de verdad. Hace poco hubo una sublevación de grupos paramilitares en una de las avenidas importantes de Venezuela, la Cota 905, hacia el sur. Hay que decir que, y eso lo vengo yo denunciando desde el siglo pasado, en Venezuela ha habido una infiltración paramilitar progresiva. Es decir, los paramilitares se han estado viniendo para Venezuela, han ido montando diversas empresas con apariencia legal, empresas de supuesta vigilancia, han ido dominando a la AMPA criolla. Nuestra AMPA era un poco ingenua, pero esta gente viene con organización militar, disciplina militar, armamento militar, contactos políticos muy fuertes, y entonces esta infiltración a veces ha adquirido intereses económicos muy fuertes, empresas de transporte, fondos agrícolas, etcétera. Es un poco para dar una idea de lo compleja de la situación venezolana, ¿no? Entonces, como tenemos un enemigo interno también, pero que no es un enemigo venezolano, es decir, en gran parte es un enemigo importado y que obedece las políticas de Estados Unidos a través de su dominio en un país vecino. Ojo, en el gobierno de un país vecino, el pueblo colombiano no participa de esto y más bien es víctima de ese conjunto de políticas. En el pueblo colombiano, hasta hace poco había más de 4,5 millones de desplazados, gente a quienes el ejército obliga a irse de una zona porque supuestamente va a haber ahí operaciones militares, y después todos esos terrenos son revendidos a transnacionales o a grupos oligárquicos o asignados, y los que habitaban en ellos quedan librados a la indigencia en los caminos o en las ciudades, más la enorme cantidad de falsos positivos, asesinatos, etcétera. El pueblo colombiano es una víctima de todo lo que está sucediendo allí, pero Venezuela también, indirectamente, también es una víctima de la presencia de ese tipo de grupos. Un pueblo colombiano que, como muy bien ha señalado usted, resiste, ¿no? Resiste y está dando la batalla desde hace 60 años también, no hay que olvidarlo, ¿no? Sí, señor. Eso se inició con el asesinato de un gran líder del Partido Liberal, pero con tendencia radical, llamado Jorge Eliezer Gaitán. Lo asesinaron el año 1948 y la respuesta popular fue tan terrible, eso lo llamaron el Bogotazo, porque la gente enfurecida comenzó a destruir el centro de Bogotá, y entonces después vino el ejército e impuso el orden sobre cadáveres y sobre el bombardeo de todo lo que fue el centro de la ciudad. El presidente esperó a que su hijo, que andaba por ahí, estuviera a salvo, y después ordenó una política de tierra arrasada pavorosa. A raíz de eso, pues oye, comprendió una parte del progresismo colombiano que no le era posible avanzar
a través de la vía democrática y pacífica, y de allí pues esa larga entrega a la lucha armada en diversos frentes que todavía sobrevive porque el ELN no ha pactado con el gobierno y mantiene una resistencia armada. Entonces, bueno, no hay conflicto que respete fronteras, y Venezuela también es víctima un poco de todo lo que sucede en ese conflicto. Hablábamos de esta guerra, ¿no? De esta guerra que se está dando en Venezuela y cómo resiente y complica la resolución cotidiana de este pueblo. Frente a eso, ¿qué hace el pueblo para permanecer firme? ¿Cómo se lucha contra la guerra sin armas? Mira, bueno, en primer lugar, con el incremento de la economía informal, que llaman, también ha habido una reactivación de la producción agrícola y pecuaria, pero con problemas tremendos, porque de repente, oye, tú para hacer producir un fundo necesitas posiblemente un tractor y los repuestos para ese tractor no llegan. O el combustible diésel tiene problemas de repartición o de distribución, etcétera. Es una lucha sumamente desigual, sumamente fuerte, ¿no? Y sin embargo, fíjate lo impresionante de eso, es que a pesar de todos los esfuerzos de la derecha para provocar un alzamiento, no han sido posibles, y hasta el presente, salvo el fiasco ese electoral del 2015 en que ganó la Asamblea Nacional la oposición, los resultados siguen siendo favorables al bolivarianismo. Sí hay que señalar un poquito como preocupante que la concurrencia en líneas generales a los procesos electorales ha ido disminuyendo. El bolivarianismo usualmente mantiene ventajas allí, pero es una cosa a la que hay que ponerle atención. Ese es otro elemento. Si el proceso bolivariano electoral fuera fraudulento, pues se inventarían concurrencias masivas enormes a las elecciones. Y no, sí ha acusado fielmente toda esta disminución de la concurrencia electoral. Es uno de los resultados. Ojo, es interesante señalar lo siguiente: una estimación hecha por un técnico estadounidense dice que el bloqueo le habría costado a Venezuela 40.000 muertes en un año. Fíjate que sería un saldo impresionante. De todos modos, yo creo que es una cifra cuestionable. ¿Por qué? Fundamentalmente él se basa en dos ONG posiblemente financiadas por Estados Unidos. Y estas ONG lo que señalan es que si hay un incremento de la mortalidad, que no es atribuible a otras causas, se debe atribuir al bloqueo. Pero ese incremento de la mortalidad no está sustanciado o demostrado. En Venezuela, cada vez que hay una muerte, se levanta una partida de defunción. Y entonces muchas de estas ONG, de estos centros, etcétera, recurren a encuestas, a opiniones impresionistas, pero fíjate al extremo de eso, de que según ella habría habido 40.000 defunciones en un año por efectos del bloqueo. Repito, yo cuestiono esa cifra, pero sí es obvio que tiene que haber habido un saldo muy fuerte. Algunos de ellos muy sensibles. Venezuela, por ejemplo, ha enviado niños al exterior, enfermos de cáncer o de enfermedades muy graves, y resulta que los ha puesto en instituciones privadas en el exterior para que reciban la mejor atención, y entonces el bloqueo financiero ha impedido los pagos. Y entonces, bueno, siguiendo la lógica capitalista, estas instituciones han suspendido los tratamientos y han muerto niños en el exterior. En ese sentido, es lo más certero, verificado, sensible.
puede que esté sucediendo eso en Venezuela, pero ¿en qué medida? Es difícil saberlo. Es decir, pero es cierto, actualmente conseguir ciertas medicinas en Venezuela se hace problemático. Hay que señalar, el Estado mantiene en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales un departamento para medicinas de alto costo que hace accesible al pueblo, a la población, sin costo, además. Pero, oye, a veces entre la demanda, las dificultades y además la propia dificultad de adquirir esas medicinas incoadas por el bloqueo, hace que esos esfuerzos no funcionen. Entonces, lo cierto es que sí, el bloqueo, además de la incomodidad, el malestar, el descenso del nivel de vida, le está costando a Venezuela un saldo de vida, pero no está especificado. A mí me da la impresión de que esa estimación de 40.000 muertes en un año es para justificar otra de las estrategias de Estados Unidos, que sería la intervención humanitaria. Es decir, tuvimos el año antepasado 2 intentos de intervención humanitaria, una por la frontera con Colombia, otra por la frontera con Brasil. Venían unos camiones supuestamente con alimentos, se hizo una barrera humana para que no pasaran, y no pasaron, y resultó que esos camiones en gran parte, además de alimentos, en muy pocos alimentos traían armas, combustible, toda una serie de cosas, de todo menos ayuda humanitaria. Pero, claro, la idea es decir, venimos a traerle alimentos a este pueblo que está falleciendo, etcétera, y por eso se justifica una invasión y una ocupación militar. Entonces, entre otras cosas, ese saldo, ese cálculo es sumamente objetable, pero cuáles son las verdaderas cifras es verdaderamente difícil señalarlo. Hablemos de construcción al socialismo. Ajá. La propuesta histórica de Chávez, hoy, día de su natalicio, le mandamos unas felicitaciones, ¿no?, al comandante, allá donde esté, aun a pesar de ser agnósticos ambos, acá. Bueno, la propuesta histórica de él fue, para la transición al socialismo, lo llamaba comuna o nada, dijo, lo comunal. Sí, es una de las mías, él decía comuna o nada, pero en realidad en Venezuela quizás se habrán constituido unas 3.000 comunas, que es una cifra bastante modesta, diría yo, porque también el problema del socialismo tiene que ver esencialmente con quién posee o tiene la administración de los bienes productivos. Entonces, oye, bien difícil es que tú inventes comunas si no les asignas tierra, si no le da la propiedad de establecimientos industriales, etc. Es decir, gran parte de las comunas han sido creadas como comunas locales geográficas, pero no como comunas de producción y distribución de bienes. Eso no invalida el concepto de las comunas, pero yo creo que hasta el presente no ha recibido el apoyo que podría haber recibido y que quería Chávez que le fuera otorgado. El socialismo venezolano sobre todo se ha concentrado en la renacionalización o nacionalización de una cantidad de explotaciones básicas que en gran parte tienen que ver con nuestros recursos naturales y la aplicación del producto de esas empresas para finalidades de interés social, fundamentalmente, ¿no? Ahora, en Venezuela sigue funcionando el sistema capitalista, habrá como unas 50.000 empresas de muy distinta denominación, desde empresas casi monopólicas hasta pequeñas empresas, etcétera. Y entonces, bueno, la cuestión del socialismo depende de en qué medida los medios de producción sean puestos a disposición del pueblo. Esa es la cuestión básica. Y en eso, pues, Venezuela ha estado como una especie
de juego de tablas. Las fuentes principales han sido pasadas a control del Estado, quien a su vez revierte en políticas sociales muy positivas, necesarias e indispensables, pero hay enormes sectores de la actividad económica en Venezuela que dependen del sector privado y a veces es un sector privado muy poco productivo. Entonces, en ese juego difícil se maneja la situación venezolana. Pero podríamos decir que la comuna puede ser un horizonte para construir el socialismo si se le diese más fortaleza, porque usted dice que hay como unas 3.000, no se le ha puesto todo el apoyo necesario. Podría serlo, pero te repito, es decir, una comuna no va a funcionar en el aire, es decir, una comuna tiene que tener la disposición de un conjunto de medios productivos, o se le deben asignar tierras, pero no tierras estériles o baldías, sino tierras con capacidad productiva, o se le deben asignar equipos industriales, etcétera. Es decir, allí la cuestión decisiva viene a ser una cuestión de la economía real. Es decir, hay que cumplir la entrega al pueblo, a las comunas, no solo a las que existen, a las que se pudieran formar de ramas importantes de la producción y la distribución de bienes nacionales, ¿no? Y en ese sentido, pues yo diría que hay un trecho muy largo por culminar. Y con la guerra económica, las cosas se han hecho todavía más difíciles. A veces decir que son las cosas, bueno, pues no es sencillo, ¿no? Pero nos gustaría preguntarle como narrador, ¿no? Como novelista, como esa parte literaria que también maneja, como nos ha explicado, que le gusta escribir ensayo y narrativa y a la vez, ¿no? ¿Cómo definiríamos el socialismo de manera literaria? El socialismo en general, bueno, en primer lugar, la propiedad social de los medios de producción. Es decir, ahora literariamente sería, oye, la hermandad entre los hombres. Sencillamente, el otro ser humano no es un enemigo, no es un competidor a quien hay que destruir económica o físicamente. Es otro ser humano que tiene igual derecho a la vida y a la felicidad que yo. Entonces, dentro de eso es que se puede circunscribir ya todas las elaboraciones sobre el socialismo, que es muy complejo, pues hay muchas variantes de socialismo, hay doctrinas prácticamente anárquicas, hay doctrinas de socialismo planificado, estatista, hay socialismos que andan muy cerca de la socialdemocracia, pero yo diría que allí el punto de inflexión es ese, el grado en el cual los medios de producción están bajo control social y el grado en el cual eso se corresponde con una actitud de fraternidad hacia el prójimo, de colaboración hacia el prójimo y no de enfrentamiento destructivo contra el prójimo. Esa hermandad de los hombres tan necesaria. Todo proceso de transformación a la interna tiene contradicciones. Usted recientemente ha señalado que algunas leyes podrían poner en riesgo el proceso bolivariano. Sí, bueno, creo que no me acuerdo si lo decíamos en la entrevista o en la conversación anterior. Maurice Duverger dice que hay dos tipos de partidos, ¿no? Partido de cuadro, que es una especie de ejército civil con una ideología muy bien estructurada y una disciplina de centralismo democrático, y los partidos de masa, que son partidos un poco abiertos, no es necesaria la dedicación total, la ideología es más difusa. En alguna forma el PSUV es un partido del segundo tipo, partido de masa. Antes de eso había el movimiento Quinta República, y es interesante señalar esto. En Venezuela es uno de los pocos casos en los cuales un partido político se ha disuelto a sí mismo desde el poder porque pensaba que se podía perfeccionar. Es decir, el movimiento Quinta República, que
estaba en el poder con mayores electorales, se disolvió para crear el Partido Socialista Unido de Venezuela. Fíjense ustedes, y por cierto, yo creo que lo hizo en una mala oportunidad porque había un referendo constitucional y entonces, para mí, ese interregno entre la disolución de una organización política y la constitución plena de la otra incidió en que el referendo no se ganara. Pero es bien interesante esa situación. En todo caso, por otra parte, yo creo que pocas veces se ha visto un caso de democracia interna como el que hay en Venezuela. Es decir, en Venezuela no solo es que hay elecciones de gobernadores, de diputados, elecciones de consejos municipales, elecciones de presidentes, todo esto, sino que las elecciones internas del PSUV son constantes, continuas, son también vigiladas por el mismo Consejo Nacional Electoral, de modo que son certificadas y legalizadas. Y en ese sentido, claro, yo creo que son una expresión bastante aceptable de la democracia. Siempre hay quejas internas, hay gente que se queja de que determinado proceso no ha sido todo lo claro que debía ser, etcétera, pero yo diría también que en líneas generales es uno de los procesos de democracia interna más cabales y completos que hay en el mundo. Esa elección interna del PSUV, y te lo digo desde luego como la visión de un independiente. Entonces, ahora, ya te he dicho que el PSUV es un partido de masas en el cual coexisten diversas tendencias, algunas tendencias sumamente radicales hacia la izquierda y otras de socialdemocracia, y finalmente incluso se infiltran personas con claros proyectos neoliberales. Y la amplitud democrática, que es muy propia del venezolano también, hay muy pocos venezolanos fanáticos. El venezolano es muy tolerante, muy comprensivo en líneas generales, y entonces, bueno, eso produce que haya tendencias muy diferentes, muy divergentes. En algunos casos yo me he opuesto como ciudadano común, yo lo digo ciudadano de a pie, es decir, no estoy en ninguna organización ni nada, únicamente utilizando el auge que me dan los medios, algunas situaciones. Creo que te mencioné ya, no sé si en la conversación anterior, que en una oportunidad, quién sabe cómo los neoliberales lograron hacer sancionar por la Asamblea Nacional una ley que permitía privatizar los ríos, lagos y lagunas, y además con una descentralización extrema que iba a fraccionar el país. Yo hice una campaña personal contra eso, logré llevarle el proyecto a Chávez y él me dijo, sencillamente, le eché el cuento, él me dijo, yo no sabía eso, y si eso es así, eso no va. E inmediatamente llamó al presidente de la Asamblea Nacional, y dice, mira, fulanito, ¿qué es esta cosa que hay aquí? Y vetó la ley. Eso era un encuentro literario, para que veas que uno no pierde el tiempo. Ahí estaba el padrecito cardenal y estaba Eduardo Galeano, estábamos en una conversa con Chávez y de repente aprovecho yo y saco mi legado. Le digo, mire, presidente, usted me va a perdonar, pues, no es el momento, pero aquí está esta cosa. Y además, él captó inmediatamente lo que todas las burocracias intermedias, etcétera, no habían captado, y tomó la decisión ahí mismo y vetó esa ley, para que vea que sí hay democracia participativa. En Venezuela, una persona sin cargo, sin representación, sin nada, sin esto, el otro, le hace un planteamiento razonable al presidente, el presidente inmediatamente agarra, asume la responsabilidad de vetar una ley, porque era una ley neoliberal. Había sido aprobada en un momento de vacaciones en las cuales gran parte de la Asamblea Nacional estaba sustituida por sus suplentes. Hay esas cosas que aprovechan, ¿no? Entonces, bueno, pero te da una idea de lo compleja y lo variada que es la política en Venezuela. Ese mito de que es un totalitarismo, etcétera, no, en absoluto.
somos también muy desordenados, pues, y eso también se ve en política. El mercado es una maquinaria implacable. Usted ha señalado que si todos los valores de uso se convirtiesen en valores de cambio, el mundo todo se aniquilaría en unas horas, ¿no? ¿Eso se ha visto acrecentado también con la pandemia, esa contradicción? Mira, como en todo el mundo, en Venezuela ha sucedido que las pequeñas empresas han ido desapareciendo o han sido absorbidas por empresas mayores. Los monopolios se han incrementado, claro, en un momento en que no hay clientela, en que de repente la capacidad adquisitiva del ciudadano es menor. Entonces, tiende el mismo sector privado a padecer mucho y proporcionalmente también el sector de los trabajadores y de las personas de consumo. Entonces, en primer lugar, económicamente está sucediendo eso. En segundo lugar, la vida nacional en general, hay problemas con el combustible. Venezuela tenía una producción como de 3,5 millones de barriles hacia principios de la década anterior, 2013. Ahora, el bloqueo ha impedido la reposición de una cantidad de insumos y además ha hecho inútil cierta producción porque no encuentra salida, no hay forma de venderla al exterior. Entonces, en ese sentido, actualmente la producción anda por los 350,000 barriles diarios, es decir, la 10ª parte de lo que se producía antes. Y esto repercute en la falta de disponibilidad de divisas para importaciones estratégicas. Fíjate que, sin embargo, se atiende a las necesidades del pueblo en lo posible. Se ha iniciado una campaña de vacunación. Venezuela es uno de los países que tiene menor número percentual de contagiados y de muertes por el coronavirus. Se ha mantenido, como desde marzo del año pasado, una situación de cuarentena, lo cual golpea terriblemente la economía. En otros países sencillamente se ha dicho, no hombre, no se va a hacer cuarentena, que se muera toda la cantidad de gente, que se contagie y ya está. Creo que España, por ejemplo, era muy renuente a las cuarentenas. Bueno, aquí estamos todavía en cuarentena. Cualquier economía es golpeada por esa situación. Ahora, la venezolana es una economía que está en bloqueo prácticamente, con medidas coercitivas desde el año 2013 más o menos. Llevamos casi 8 o 9 años en eso. Un bloqueo sumamente fuerte. Entonces eso ha golpeado la economía, el nivel de vida de la gente, los logros del bolivarianismo. Yo creo que en gran parte han quedado paralizados, no se han podido en muchos casos continuar. Bueno, pero lo importante de eso y lo impresionante es cómo el sistema político sigue firme, no han podido derrocarlo con una cosa que hubiera, quién sabe, cualquier otro gobierno lo hubiera desbaratado. Ciertamente, hace poquito estábamos con los compañeros de Fuerte Tiuna y nos contaban que ellos habían sobrevivido a la pandemia gracias a la organización y que la organización no les pilló de nuevas, ya estaban organizados y fue fácil identificar a las personas vulnerables, justamente por aquel corte de luz que usted ha señalado, en donde en ese momento hubo también que ayudar a cargar el agua para subirlo a las casas y demás. Sí, fíjate, es interesante una cosita muy breve sobre cómo puede funcionar la solidaridad. En Venezuela, bueno, una de las primeras medidas del gobierno fue llamar a los médicos para que fueran a trabajar en los barrios, en una serie de zonas que no eran... La formación universitaria de los médicos en Venezuela es gratuita enteramente. Y es una formación bastante buena, tienen mucha demanda en el exterior. La inmensa mayoría de los médicos no quisieron ir a eso y entonces, bueno, hubo que traer a médicos cubanos. Ahora, el concepto de la medicina cubana no es meramente la sintomática, que estás enfermo, vamos a ponerte una inyección, a darte, no, era cuestiones de salubridad.
eliminar las fuentes de contagio, la sanidad, mantener en la comunidad un señalamiento de cuáles eran las zonas de peligro, quiénes estaban enfermos, etcétera, etcétera. Y entonces esa misma estructura debe haber servido un poco para las medidas sobre el coronavirus y para tratar de controlar en algo la pandemia. Entonces en Venezuela se está aplicando no solo una medicina curativa, sino una medicina preventiva, y eso implica una estrecha colaboración social. La gente colaboraba con los CDI porque sabía, bueno, aquí tenemos la asistencia médica gratuita. Es decir, que eso antes literalmente no existía. Se instalaron CDI en una cantidad de sitios, no sé hasta qué punto eso también ha sido golpeado por el bloqueo. Obviamente la cantidad de medicina de que se dispone es menor. Es decir, los médicos cubanos han hecho unos sacrificios enormes, pero lo impresionante es eso, como médicos venezolanos formados gratuitamente por el Estado venezolano, en su gran mayoría no quisieron participar en esos programas. Y eran, bueno, con remuneraciones decentes por lo menos, pero no eran cosas que estaban con el nivel de aspiraciones de los graduados universitarios. Entonces, fíjate ese cuadro tan interesante también en el manejo de la pandemia, que hasta ahora ha sido, diría yo, comparativamente exitoso. Esa actitud de los médicos venezolanos que señala sería una actitud contrarrevolucionaria. Sí, también hay que ver lo que es la profesión médica, aquello tú empiezas a estudiar y vas culminando esa prueba como hasta los 30 años, a lo mejor después de tanto quemarse las pestañas, un médico dice, oye, yo tengo, hay una ideología de la ascensión social, etcétera. Fíjate que en Estados Unidos prácticamente se piensa que el médico es una persona que está todo el tiempo en el campo de golf, porque tiene un gran nivel de ingresos, etcétera. No es cierto, pero es la mitología. Entonces, ¿qué se puede decir? Simplemente Venezuela dijo, bueno, ante esta falta de colaboración vamos a recurrir a los compañeros cubanos, no vamos a forzar a nadie, no vamos a... En otros países incluso, oye, quién sabe qué medidas coercitivas podría haber, o hay países, por ejemplo, en donde un médico se va a ir y le cobran las matrículas por la educación, por la educación que recibió, pues. O sea, tengo noticia de que algunos países hacen eso, en Venezuela no, absolutamente. Se forman los profesionales y muchos de ellos van a contribuir con los países desarrollados. Una de las fuentes de ingresos de los países desarrollados es esa. Tienen una magnífica inmigración privilegiada de personas jóvenes en buen estado de salud y con formación de tercero, cuarto y quinto nivel académico que les salen gratuitamente. Eso es una gran pérdida de recursos del tercer mundo y una ganancia para el primer mundo, que a veces es muy discriminador con respecto a esa gente de alto nivel académico que llega, pero bueno, así es el mundo. Qué bueno ese ejército de batas blancas que manda Cuba allá donde lo necesitan. Frente al mercado capitalista, la dignidad de la humanidad, ¿no? ¿Qué sería la dignidad para usted? La dignidad. Mira, ese es un concepto subjetivo. La dignidad es, yo diría que el bienestar consigo mismo. Es decir, fundamentalmente hay una tabla de valores interna de cada quien con relación a la cual tú mismo respondes. Para un muchacho consumista, la dignidad es tener el último automóvil, el último modelo, ir a no sé cuántas discotecas, tener no sé cuántos viajes al año. Además, y si no se siente humillado, para otra persona la dignidad es
cumplir con lo que sus facultades le permiten hacer. Es lo que hago yo, como yo aparentemente puedo escribir, dibujar, hacer guiones y todo eso, me he dedicado a eso, dejando de lado otras cosas que pudieran ser más remunerativas, y he logrado más o menos mantener eso hasta el día presente. Espero seguirlo manteniendo mientras disponga de tiempo. La dignidad de un pueblo es también eso, es decir, ver cuáles son sus capacidades y desarrollarlas al máximo. Yo he hecho en los libros míos análisis de las categorizaciones sobre el pueblo venezolano desde que vino la invasión europea. Casi todas bueno, primero decían que no tenía alma, después que es un pueblo flojo, después que es degenerado étnicamente porque provendría de razas supuestamente inferiores, como la indígena, la africana, y también hasta los españoles tampoco tenían muy buen ranking dentro de ese racismo de la época. Mira, se lo ha llamado flojo, iletrado, incapaz de comprender, perezoso. Todos los epítetos han sido aplicados contra el pueblo venezolano en esa dicotomía entre chusma y sociedad civil. Entonces, la dignidad del pueblo venezolano es entender cuáles son sus verdaderas capacidades, sus posibilidades, desarrollarlas y sentirse orgulloso de ellas. Es decir, creo que eso es lo que ha estado intentando el pueblo venezolano con el bolivarianismo, y bueno, espero que no venga una catástrofe de invasión armada de cualquier tipo que venga a frustrar este proceso, como se han frustrado tantos procesos en la tierra. Yo creo en todo caso que el bolivarianismo, y Venezuela sobre todo, antes que el bolivarianismo mismo, tiene buenas opciones. Sí, tiene, repito, más de la quinta parte de las reservas de hidrocarburos del mundo, y ese es un recurso que va a seguir siendo indispensable durante mucho tiempo. Tiene la base del próximo sistema monetario con la segunda reserva de oro, la primera del mundo, y otra cantidad de minerales estratégicos. Tiene una población que ha accedido durante estos 20 años al bolivarianismo a niveles altos de educación, de profesionalización y sobre todo de conciencia. Entonces, en ese sentido, en medio de este panorama asiago en donde las cosas se caen, internet no funciona, la electricidad se corta, no se consigue combustible, yo soy profundamente optimista. Qué extraordinario. No esperábamos menos de también un submarinista. Ah, sí, cómo no. Toda mi vida, entre otras ociosidades, yo además soy aficionado a la astronomía, pero desde muchacho estoy haciendo submarinismo. Mira, he participado en el redescubrimiento de la flota del vicealmirante Yandes III en Isla de Aves de Sotavento. Allí, en 1688, naufragó la mitad de una flota francesa. 15 navíos de línea se hundieron allí. Entonces, bueno, redescubrí eso con otro grupo de amigos. Encontramos pilastras de cañones, o encontré yo, por cierto, pilastras de cañones, algo así como 18 cañones, y anclas más o menos de 7 metros de vástago con 3 metros entre las uñas, impresionante. Y tengo previsto, en cuanto la pandemia afloje un poco, en septiembre, que es la mejor época, bucear entre la isla de Margarita, Coche y Cubagua, donde se hundió el San Pedro de Alcántara. ¿Qué es el San Pedro de Alcántara? Era la nave insignia del pacificador Pablo Morillo, la flota que envió a España para reducir nuestra fuerza independentista. Bueno, ese barco estaba anclado entre esas islas y repentinamente explotó, llevándose al fondo del mar una gran cantidad de armas, de pertrechos, etc. Y el tesoro de la flota, cosa bien sospechosa porque nadie ha encontrado allí. Entonces tenemos relocalizado eso, y pienso dentro de un mes o dos
meterme con un grupo que va a hacer una nueva exploración de los restos del San Pedro de Alcántara, ver allí, hacer sobre todo la exploración, pues después se decidirá si hay alguna cosa rescatable que sea interesante, como cañones, anclas, etcétera. Entonces, bueno, son cosas. Yo he hecho tanto velerismo en una época, imagínate tú, llegué con unos amigos a tener un pequeño balandro que era la nave de los piratas, tanto velerismo como submarinismo en todo el Caribe y en una cantidad de sitios del mundo. Buceé en el Mar Rojo, pero no encontré el ejército del faraón ahí, como que la Biblia. Ajá. Buceé en el Mar de Japón, en Malasia, en una cantidad de sitios del mundo. Y entonces me voy a dar el gusto de redescubrir los restos de la nave insignia del pacificador Pablo Morillo, que vino a acabar con la rebelión de América Latina. La rebelión de América Latina acabó con él, tuvo que renunciar a la cosa y irse otra vez a España. Espero que el símbolo de esa nave que está allí hundida, pues, sea el símbolo también de lo que le va a suceder a todas las agresiones contra Venezuela. Terminarán como una ruina histórica que algún submarinista ocioso irá a ver históricamente ahí qué quedó de ella. Qué bueno. Profesor, hay muchos teóricos, muchos intelectuales que desde lo teórico han intentado enterrar la historia. Usted mismo dice que la historia no está clausurada. En ese sentido, ¿qué tendría que ver la historia con la lucha de clases? Mira, para llegar al lugar común, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Como decían Federico Engels y Carlos Marx, es una lucha que a veces es más acentuada, a veces se atenúa, pero en el fondo se trata de eso. Prácticamente en casi todas las sociedades que tú veas, hay grupos de explotadores y grupos de explotados. Y hay una distribución sumamente desigual de la producción social. Entonces, obviamente, pues, sí es cierto, la historia de la humanidad es una lucha de clases. En Venezuela es más evidente que nunca. A fines de la dominación colonial, más o menos el 70% de la población venezolana era lo que llamaban pardos, las llamaban castas viles, porque venían del mestizaje entre indígenas, africanos, blancos, etc. Eran castas viles, desdeñadas, y sin embargo eran las que hacían prácticamente toda la producción de bienes económicos. No tenían ningún tipo de derechos. En cambio, los blancos, entre los peninsulares y los blancos criollos, se repartían la producción. Oye, evidentemente, al ver esa composición de clases, uno podía adivinar lo que venía en la Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia fue una sublevación masiva del pueblo venezolano contra las oligarquías. Primero, por cierto, hay que señalar que estuvo a favor del rey, porque el rey era una especie de contención contra las oligarquías locales, pero después se cuadró con la república. Y esas fueron las tropas que dieron la libertad a Venezuela. Gente montada en pelo, a caballo, con lanzas, prácticamente sin pertrechos. La libertad de la Nueva Granada, la de Ecuador, que entonces lo llamaban Quito, la de Perú y la de Bolivia. Es decir, fíjate todas las gestas que cumplió ese pueblo, que era supuestamente un pueblo sin derechos, inferior, y al cual incluso se le discutió en un tiempo la condición de humano, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es la concepción de la historia inspiradora que se ha tratado de restablecer. Yo he escrito bastantes libros de historia señalando esa dicotomía, junto con, bueno, amigos como Mario Zanoja, Iraida Vargas, Vladimir Acosta. Estamos en ese proyecto de reescribir
la historia de Venezuela desde un punto de vista clasista y contrahegemónico. Usted dice que hay un proceso de un intento de desintegración de los estados nacionales. Sí. Y de hecho, bueno, los estados opresores no tienden a esa disgregación, ¿no? Sino más bien se fortalecen. ¿Qué papel tiene el Estado Nacional en las transformaciones que vienen, en la transformación hacia una sociedad emancipada? Sí, sí, fíjate, eso toca la cuestión del nacionalismo. Yo en alguna manera soy nacionalista en el sentido de que el Estado-Nación es una potencial unidad de resistencia al imperio. Yo en realidad creo en la humanidad, hay una nación que es el género humano. Está bien, pero mientras haya imperios, a veces los estados-nación son formas de resistencia y desde luego los imperios tratan de disolverlas, destruirlas, etc. Piensa tú lo que sucedió con Yugoslavia, por ejemplo, con la República Checa, con Checoslovaquia, que ahora está escindida, donde llegan tratan de desintegrar, lo que sucedió en Libia también. Y en Venezuela hay incluso un proyecto de desintegración nacional. Es bien interesante porque fue denunciado por un oficial de nuestro ejército. A finales del siglo pasado hubo un ejercicio militar llamado el Plan Balboa que presuponía la desintegración de Venezuela en 3 unidades. Y eso se hizo en un ejercicio integrado latinoamericano, me imagino que en la Escuela de las Américas, pero ya estaba previsto eso. Entonces, al imperialismo siempre le interesa buscar cuáles son las fuerzas disociativas de la especie que sea para acabar con los estados nacionales. Fíjate tú que en Bolivia hubo un intento de secesión durante la década antepasada, pues, ¿no? Que afortunadamente fue vencido por la extraordinaria habilidad política de Evo Morales, pero eso es continuo. Ahora, interesante, actualmente hay una cantidad de opiniones, de ensayos sobre una posible secesión de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ha querido dar la impresión de que ellos son un todo monolítico, unitario, indisoluble, son Estados Unidos, pero no es así. Yo escribí un libro sobre las contraculturas que se llama El Imperio Contracultural, del rock a la posmodernidad, y señalé ahí que Estados Unidos es un conjunto de clases, de culturas, etcétera, no tan bien integradas como parecería, en una especie de pugna cultural continua con ella. Y entonces, bueno, hay esos intentos disociativos o intentos de desintegración. En ese sentido, siempre Estados Unidos, nosotros hemos hecho la comparación, Estados Unidos es fuerte porque se unieron, mientras que América Latina y el Caribe prefirió disociarse en una cantidad de pequeños estados, y entonces en gran parte por eso es débil. Bueno, pues podría ser que a Estados Unidos le esté tocando ya la hora de enfrentar tendencias centrífugas. En todo caso, yo en principio pienso que en esta etapa de la historia el Estado Nacional es una fuerza positiva que puede ser utilizada para resistir al imperio. Por ejemplo, el caso venezolano, el caso cubano, por ejemplo. Ya para finalizar, profesor, usted habla de América Latina como laboratorio social. ¿Sí? En ese sentido, ¿cuál cree que podría ser el destino utópico y no manifiesto de América Latina? Bueno, obviamente, ya lo dije, América Latina tiene una extensión territorial inmensa, con todos los recursos necesarios para desarrollar una gran civilización, con una población que tiene tanto una lengua preponderante como una religión preponderante que les facilitan la comunicabilidad. En ese sentido, oye, una gran población culturalmente relativamente homogénea, con posibilidades de organizar sus esfuerzos sobre un territorio inmenso y rico,
podría dar lugar a una gran unidad geopolítica, a una gran construcción social. Ahora, lamentablemente nuestras divisiones nos han impedido la cooperación y en lugar de cooperar, en algunos casos nos hemos dividido y hemos sido antagónicos unos con otros. Entonces, para mí el futuro de América Latina está en función de esa posibilidad de que logremos unirnos, señalar nuestra diferencia cultural y nuestra diferencia de intereses estratégicos con Estados Unidos y con Europa y otros países y adquiramos conciencia de la latinoamericanidad. Es decir, yo escribí un libraco sobre este tema llamado América Nuestra, volteando la frase de Martí, Nuestra América. Ahora, América será nuestra cuando adquiramos conciencia de ella, que América Latina es un sujeto, nuestra América es un sujeto que tiene su propia manera de ser, sus propios proyectos, sus propios intereses. Cuando adquiramos conciencia de esa totalidad, constituiremos un bloque sumamente importante, que incluirá, por ejemplo, fíjate tú, Brasil. Mientras muchos de nuestros países latinoamericanos se dividían, Brasil permaneció unido. Y con todos los tremendos problemas sociales que tiene Brasil, Brasil forma parte de los BRICS. Y es, según el año, la séptima economía del mundo, con todos los tremendos problemas que tiene. Imagínate tú lo que sería una América Latina unida, incorporando desde luego a Brasil, cuyo portuñol, cuyo portugués americano es sumamente fácil de hablar y de entender. Mira, podría dar logros extraordinarios para la civilización mundial y un clima de dignidad para su población. La verdad que a mí se me ocurre seguir preguntando, por ejemplo, por el bloqueo contra Cuba. ¿Qué tiene que pasar? Y ahora también el bloqueo contra Venezuela, pero ¿qué tendría que pasar para que se levantase ese bloqueo? Mira, el bloqueo contra Cuba primero, pues está cumpliendo hace poco, ayer fue el aniversario del Moncada, ayer o antier, el aniversario de la rebelión contra el cuartel Moncada. Mira, una declinación de las políticas imperiales de Estados Unidos que la veo difícil porque para ellos Cuba es una cuestión de honor. Ellos tienen que demostrar que ellos son los guardianes del patio trasero, que son capaces de liquidar a porrazos cualquiera que tenga una disidencia, etcétera. Más que la importancia económica de Cuba, hay eso, es una cuestión de demostración del poderío estadounidense. Ahora, con Venezuela, la cuestión no solo reviste los mismos quilates que Cuba, sino que además es un problema de la persistencia de la hegemonía mundial. Venezuela tiene los recursos energéticos para hacer perdurar la hegemonía de Estados Unidos o condenarla por falta de ellos, hidrocarburos y toda otra cantidad de minerales estratégicos. Y tiene además la base del futuro sistema monetario del mundo, con el oro. El dólar se está hundiendo progresivamente, prácticamente desde que Nixon declaró que no tenía respaldo, poco a poco se ha ido hundiendo y ahora con la emergencia de China como primera potencia del mundo, también su declinación se va haciendo cada vez mayor. China tiene las más grandes reservas de oro del mundo, posee cerca del 30% de la deuda externa de Estados Unidos, que es por cierto más de un 100% de su Producto Interno Bruto. Por cierto, la deuda global es 350% del Producto Interno Bruto del mundo. El mundo debe 3 años y medio de toda su producción. Es decir, yo no sé cuándo va a pagar esa deuda
Yo hice una vez un texto que corrió mucho, se llama Guaycaipuro Cuauhtémoc cobra la deuda de Europa. Yo presuponía que si le cobráramos a Europa una deuda, considerando que todas las cantidades de plata, de oro que se llevaron eran un préstamo, ¿cómo y cuándo podrían satisfacer esa deuda con unos intereses módicos del 10%? Sería imposible. A la humanidad le es imposible actualmente satisfacer esa deuda de 350% del PIB global. Es impensable. Si otro argumento hubiera para señalar el fin del sistema capitalista es ese. Entonces, bueno, en todo caso, Venezuela adquiere para Estados Unidos no una cuestión simplemente de bravuconería, de fijar un punto de honor como Cuba, de disciplinar el patio trasero. Es la supervivencia de Estados Unidos. Aquí está la energía fósil sin la cual Estados Unidos no va a funcionar. Estados Unidos no tiene más del 6% de las reservas de combustible de hidrocarburos del planeta. Lo poco que tiene se le agotará en los próximos años y está el sistema monetario a través del cual Estados Unidos ha explotado al planeta desde los acuerdos de Bretton Woods en 1944. Entonces, esas pequeñas cosas están en Venezuela. Estados Unidos no va a aflojar las medidas de presión contra Venezuela. Tenemos que prepararnos para una resistencia muy dura, pero una resistencia con sentido. No podemos entregar todo eso porque eso es en gran parte el futuro de Venezuela. Es decir, y entonces es un futuro que por lo menos el bolivarianismo esos recursos los ha sabido aprovechar bien. Oye, una población que pasó de la indigencia al estado de salud, pasó a tener grado de desarrollo humano alto en muy poco tiempo, se acabó en gran parte con la pobreza crítica, pasó del analfabetismo a tener más del 30% de la población estudiando en cualquiera de los niveles, 10% de educación superior. Es decir, la gestión bolivariana, a pesar de que hay una cantidad de críticas, etcétera, que se le pudieran hacer, ha tenido unos resultados sociales extraordinarios. Tenemos derecho a tener la disposición de nuestros recursos para continuar en ese proyecto. Si nos dejamos arrebatar eso, ¿qué va a hacer de nosotros? Es decir, bueno, vamos a pensar en todos los países que fueron arrasados por el imperio. Libia era el país que tenía mayor desarrollo humano en el África, y después de la intervención de la OTAN y de todas las potencias occidentales, actualmente es una especie de compendio de todos los horrores del mundo. Entonces, bueno, Venezuela podría derivar en ese futuro. Yo creo que tiene que defender su esperanza, y la esperanza es una parte fundamental de la dignidad. Menos mal que usted ya dijo que tenía optimismo, ¿no? Que es optimista, sí, pese a todo. No hemos hablado de colapso ambiental. Ajá. ¿Qué papel juega en todo, en el momento actual, esa deriva? Bueno, mira, una cantidad de fuentes que uno considera confiables. Yo he seguido todos los escritos sobre la ecología, señalan un colapso ambiental muy próximo. Entre otros, los estudios del Club de Roma, que fueron luego reverificados y corregidos por otra cantidad de estudiosos, señalan un agotamiento de lo progresivo de los recursos naturales. Esa es otra de las causas de la agresión contra Venezuela. El pico de la producción petrolera ya se alcanzó. De ahora en adelante es muy probable que la producción petrolera sea cada vez menor y a costos todavía mayores. Entonces, imagínate tú un mundo sin hidrocarburos o con una restricción fortísima de hidrocarburos. Nada más eso implicará un cambio geopolítico tan importante y tan tremendo, un cambio cultural. Fíjate, en Venezuela, antes del golpe de Estado, un ejecutivo de la PDVSA vieja, Luis Yuste, decía: Venezuela no resiste 2 semanas sin petróleo, no.
no solo hicieron su huelga en Petróleos de Venezuela, Venezuela resistió varios meses hasta que se restauró la producción. Pero piensa tú, Londres sin hidrocarburos, un invierno, Nueva York sin hidrocarburos, Estados Unidos sin hidrocarburos. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que hubiera un colapso sistémico? Muchas de las ciudades de los países europeos, ¿cuánto tiempo pasarían sin hidrocarburos antes de que hubiera un colapso sistémico inenarrable? Entonces, entre otras cosas, yo creo que tenemos que afianzar nuestro poder sobre los hidrocarburos para que sean empleados de manera racional, medida, etcétera, porque los hidrocarburos en manos de la empresa privada que han hecho hasta ahora un enorme derroche que ha creado el efecto de invernadero, ha tenido toda una cantidad de efectos en la proliferación de plásticos, contaminación de los océanos, etcétera. Es importante que los países que tenemos reservas de petróleo adoptemos una lógica racional, conservacionista de preservación de esos recursos. Los hidrocarburos pueden ser utilizados para químicos, para medicinas, para plásticos, para infinidad de cosas necesarias para la civilización. Derrocharlos como combustible es un absurdo, que además tiene efectos tremendos para el planeta. Entonces, entre otras cosas por las cuales es deseable que afirmemos nuestro dominio sobre los hidrocarburos, es eso, evitar que sean disipados en una rebatiña final que termine condenando la ecología del planeta. Yo diría lo mismo pasa con las selvas amazónicas de Brasil, que están siendo taladas y todo eso. Oye, gran parte del oxígeno que respiramos lo produce Brasil y la otra parte lo produce Siberia en Rusia. Es decir, esos enormes recursos que son para el consumo de la humanidad deben ser mantenidos y librados de la voracidad del capitalismo salvaje. Entonces, esta es otra de las razones por las cuales Venezuela debe mantener su posición y su dominio sobre los recursos naturales. Pues muchísimas gracias, profesor, por esta generosa entrevista. No sé si usted quiere aportar alguna cosa más. Bueno, yo diría que no hay país al cual no le hayan tocado horas terribles. Hablábamos un poquito antes de lo que sucedió con la República Española, con el criminal bloqueo contra la República Española, que vino, por una parte, a precipitar el triunfo de un régimen muy conservador, pero que fue un poco el anuncio para que casi toda Europa cayera bajo el dominio del fascismo. Es decir, la lucha de España era por España, pero no solo por España. Es decir, la derrota de la República Española bajo ese bloqueo criminal que impusieron las supuestas democracias de Europa y de otros países, vino a significar la fascistización de Europa y el terrible costo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, antes de profundizar o apoyar medidas como el bloqueo contra Venezuela y contra otros países, es decir, cuáles podrían ser las consecuencias de la continuación de este tipo de medidas de crímenes de lesa humanidad, porque no son otra cosa, pues. Entonces hay que meditar en eso también a futuro. No hay casi país que no haya sufrido un bloqueo en un momento u otro. Inglaterra estuvo bloqueada bajo el fascismo, España bajo la República. Es decir, es una experiencia bastante pertinente en el planeta. Todos los que hayan sufrido por eso y mantengan recuerdos de eso, o hayan leído o sepan que sus antepasados sufrieron esos bloqueos, sepan lo que está sucediendo en Venezuela y por qué Venezuela espera salir victoriosa
de esta espantosa situación.